Ah, ya creo que ahora sí, ¿no? ¿Ya se escucha? Sí, Ah, bueno, entonces el siguiente apartado que vamos a ver es acerca de síndromes de supuración pulmonar. Primeramente, pues vamos a definir a qué nos referimos con este término y pues nos dice que van a ser cuadros infecciosos graves que se van a caracterizar por la formación de pus en el parénquima pulmonar o en el espacio pleural. Y estos pues generalmente se van a asociar pues a la destrucción de este parénquima, como lo vamos a ver en las distintas entidades que pues que pertenecen a este síndrome. Este, como les dije, pues vamos a tener diversas entidades. En este caso, pues tenemos al absceso pulmonar, la gangrena pulmonar y pues más adelante vamos a ver acerca del empiema y las bronquiectasias. Con respecto al absceso pulmonar, pues lo va a abarcar un poco más a fondo Sadik, pero pues lo vamos a, pero pues lo vamos a abarcar así a grandes rasgos. Vamos a definir primero qué es un absceso pulmonar. El absceso pulmonar, pues, va a ser una colección circunscrita de pus en el parénquima pulmonar. Y esta va a estar rodeada de tejido inflamado, necrosado. Como lo podemos ver en la imagen, pues o sea, la imagen característica, pues va a ser una cavidad redondeada, radiolúcida o negra, que va a tener pues paredes gruesas regulares, como lo vemos en la imagen. Más adelante, pues lo vamos a ver más en las radiografías. Y pues nos dice que esta tanto puede ser que solo sea un único absceso pulmonar o que sea múltiple. Y pues también tenemos a la gangrena pulmonar, que pues esta va a ser la forma más grave de supuración parenquimatosa. Y esta pues se va a caracterizar por una necrosis extensa. Generalmente pues va a estar mal definida y pues va a tener múltiples cavitaciones comunicadas. Y pues generalmente el agente causal pues va a deberse a infecciones por bacterias anaerobias. Y como les dije, las otras dos entidades pues van a ser el empiema pleural y las bronquiectasias. El empiema pleural pues básicamente va a ser el acúmulo de pus en la cavidad pleural. Este pues básicamente es un derivado o una. Sí, o sea, un derivado, pues de lo que corresponde al derrame pleural, que pues sabemos que el derrame pleural, pues es una colección de líquido, pues en el espacio pleural, pero en este caso va a estar caracterizado por ser o por tener que un contenido purulento o pues infectado. Y pues nos decía que este generalmente va a ser pues una complicación de una neumonía, que se va a conocer como empiema paraneumótico. Y que puede también pues ocurrir posterior a traumatismo torácico, cirugías o infecciones subdiafragmáticas. Y finalmente pues tenemos a lo que corresponde a lo que son las bronquiectasias, que pues estas van a ser unas dilataciones anormales permanentes o irreversibles de los bronquios, secundarias a destrucción de la pared bronquial, inflamación crónica e infecciones repetidas. Esta pues la vamos a ver de igual manera un poquito más a detalle más adelante. Y pues en lo que corresponde a la etiología, pues tenemos que pues van a haber diferentes agentes, principalmente pues son bacterias. En este caso pues tenemos que lo más común van a ser pues las bacterias anaerobias, generalmente más comunes en abscesos y en gangrena, que vamos a tener bacteroides, Fusobacterium y pues streptococcus. Y también tenemos otros aerobios gram positivos como el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes y el Streptococcus pneumoniae y también gram negativos como Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa y E. coli. Ahora, en lo que corresponde a la fisiopatología, pues primeramente tenemos el absceso, eh, pues principalmente pues tenemos que va a ocurrir tras una infección, lo que va a generar pues que se generen en gran medida pues secreciones. Posteriormente, tras la aspiración de estas secreciones, va a generarse una obstrucción bronquial, lo que va a generar pues una infección necrosante y finalmente una cavitación y pus, que pues al final esto es lo que, como lo mencionamos, esto es lo que corresponde a un absceso, ¿no? Se generan por la destrucción del parénquima y pues tenemos estas imágenes, sí, estas imágenes radiográficas. Y pues tenemos a la gangrena que como dijimos, pues va a ser la forma final o más, más, ¿cómo es la palabra?
Pues sí, como que la forma final, que esto se va a deber principalmente a una diseminación masiva de gérmenes anaerobios, con la posterior necrosis difusa y finalmente culminando pues en una destrucción extensa de pues el parénquima pulmonar. Y pues tenemos el empiema que esto se va a deber a una extensión de la infección pulmonar en el espacio pleural. Posteriormente va a haber una reacción fibrinosa y finalmente pues va a haber el acumulo de pus y pues se va a quedar encapsulado. El cuadro clínico pues va a ser muy parecido a los que hemos visto pues en casos anteriores en lo que corresponde a neumonía, pues va a estar caracterizado por fiebre, escalofríos y tos productiva, ya sea con esputo fétido, por ejemplo en el caso de los abscesos en la gangrena, y también en algunos casos puede haber hemoptisis. Pues también va a estar caracterizado por dolor torácico pleurítico, disnea, pues esta va a ser variable de acuerdo a la afectación, a la sí, al grado de afectación que exista, sudoración, astenia y pérdida de peso. Y en el empiema nos dice que va a ser característica la matidez a la percusión y la abolición del murmullo vesicular. Esto pues por obviamente, como estamos diciendo que es como que una entidad derivada de lo que corresponde al derrame pleural, pues es lógico pensar que pues si existe líquido entre el pulmón y pues lo que corresponde a, bueno, en el espacio pleural, entonces pues hay algo que se interpone entre ¿no? Entonces, por ende, pues va a haber abolición del murmullo vesicular. No se va a poder transmitir correctamente hacia la pared torácica. Y pues lo que les decía, el diagnóstico, pues van a intervenir diferentes factores, principalmente la radiografía, la tomografía y pues el cultivo para pues determinar el agente etiológico. En este caso, pues aquí tenemos varias radiografías de lo que corresponden a abscesos. Como les dije, pues van a ser ¿cómo decirlo? Pues lo que les dije, la forma característica de estas, pues van a ser cavidades redondeadas radiolúcidas y pues estas generalmente pues van a tener paredes gruesas, aunque pues como vemos en este caso, bueno, me imagino que sí la podemos ubicar, no me acuerdo. Ah, sí, miren, ahí donde está el puntito azul, pues ahí están los abscesos. En este caso pues tenemos un absceso con presencia de aire y de líquido. ¿Cómo sabes que tiene aire y líquido? Porque pues hay una zona radiolúcida, pero también se ve una línea pues horizontal, que esto pues es como que un poco característico cuando hay colecciones con aire y líquido. Por ejemplo, no sé si alguna vez han visto alguna radiografía de un hidroneumotórax, pues igual, de igual manera se forma pues una línea horizontal, aunque pues no es una colección, no es, o sea, un espacio pequeño, sino que es pues más grande. Y pues en este caso, como les dije, pues tenemos una de dos radiografías, una PA y una lateral, y pues de igual manera pues podemos ver que pues el absceso se encuentra en el lóbulo superior derecho del pulmón. Y pues aquí tenemos otra en la que, perdón, ajá, en la que pues tenemos, o sea, ya aquí tenemos múltiples abscesos, pues se encuentran de manera bilateral y pues podemos ver que pues son diferentes. Por ejemplo, pues se ve que es un absceso de contenido solamente, bueno, al parecer, o podría decir, inferir yo, que pues solamente contiene aire, pero también pues podemos ver otros que tienen colecciones, tanto de aire como líquido, como por ejemplo esta que tenemos aquí. Y pues como vemos, pues son demasiadas. De hecho, bueno, en lo que corresponde a la gangrena, pues como tal no encontré como tal una radiografía, pero pues nos decía, o por lo que entendí, pues son como que una imagen parecida a esta, múltiples colecciones y que generalmente pues están comunicadas. Y pues aquí tenemos otro. Y de igual manera, pues aquí los tenemos. Se encuentra en el lóbulo superior derecho. Y pues lo que les dije, pues son colecciones de paredes gruesas, en este caso pues es con paredes irregulares y con presencia de aire y líquido, pero aunque es como que en menor cantidad. Y pues de la gangrena, pues como dijimos, pues son infiltrados irregulares y van a haber cavitaciones múltiples con bordes difusos y esta pues es la única imagen como que encontré de esto. Y el empiema, pues, como les dije, pues va a ser una entidad derivada, pues, de lo que es un derrame pleural, pero en este caso, como les dije, va a ser de contenido purulento. Y pues,
Este, bueno, algo que nos mencionaba también la literatura era de que pues este tipo de, bueno, lo que corresponde al empiema generalmente se encontraban asociados a neumonías por gérmenes anaerobios. Este, y pues esta es como que la forma característica, o al menos en todas las bibliografías que busqué, pues esta es la forma característica que se encuentra aquí, que pues como podemos ver abajo en la descripción, pues nos dice que va a ser una colección pleural biconvexa a lo largo de la pared torácica, y pues esta es la apariencia clásica del empiema. Ahora, como les mencioné, igual para el diagnóstico, pues vamos a ocupar otros auxiliares, como lo son la tomografía de tórax, que pues esta básicamente nos va a ayudar más a visualizar la extensión. Y pues también el cultivo de esputo de aspirado pleural, pues para identificar pues el agente etiológico. Y una toracocentesis diagnóstica, esto en el caso pues del empiema, se puede utilizar. Y pues ahí tenemos imágenes, por ejemplo, en este lado, pues a lo que corresponde a una toracocentesis. Y pues el tratamiento va a ser un poco pues variable. Bueno, mencionaba generalmente pues que se van a utilizar antibióticos de amplio espectro, porque pues como vimos, se trata de una afectación pues por infecciones bacterianas. Y pues tenemos una alta gama de antibióticos. Aquí pues los ejemplos que nos mostraron pues eran clindamicina o algún betalactámico con inhibidores de beta-lactamasa o carbapenémicos, como por ejemplo el meropenem, etcétera. Y pues también se tenía que hacer el drenaje pues del contenido. En el caso del absceso, pues nos decía que generalmente se puede drenar pues a través del árbol bronquial, aunque pues también había ciertos casos en los que se requería de un drenaje percutáneo. En la gangrena pues era un tratamiento antibiótico prolongado, porque pues como mencionamos anteriormente, pues era como que la forma más, ay, se me va la palabra, más agresiva, la forma final, y pues por ende requiere pues un tratamiento más prolongado. Aparte de que los agentes pues son más agresivos, por lo que mencionaba. Y el tratamiento pues puede ser en casos extensos pues va a ser cirugía, ya sea una lobectomía o una neumonectomía. Y en el caso del empiema pues va a ser un drenaje pleural con tubo torácico, que pues es básicamente lo que tenemos en esta parte de la derecha. Y pues también se requieren de ciertas medidas de soporte, por ejemplo, como la oxigenoterapia, una nutrición adecuada y fisioterapia respiratoria. Y bueno, estas son las bibliografías. ¿Alguna duda con respecto a lo de los síndromes supurativos? Bueno, ahorita vamos a continuar con esto, pero ahora vamos a enfocarnos un poco más a las bronquiectasias. ¿Alguna duda, chicos? Acuérdense que aquí en los síndromes supurativos, absceso, empiema, interroguen mucho la presencia, por ejemplo, de extracciones dentales o, por ejemplo, son muy comunes también en personas que han estado bajo los efectos del alcohol porque llegan a tener broncoaspiraciones. Entonces, piensen siempre en gram negativos como causa de los abscesos. Y así como la radiografía que nos enseñó, tal cual, las diferencias nada más, por ejemplo, por ahí vi una de un absceso anterior todavía a esa radiografía, venía una de un absceso que tenías muy bien marcado. Bueno, en eso se ven perfecto. Cuando haya abscesos así de este tipo, piensen también en microorganismos como el Staph aureus, cuando son múltiples. Creo que es la tercera imagen, donde vienen los abscesos múltiples. Ahí se ve súper bien en el lóbulo superior del lado derecho el nivel hidroaéreo. En la tercera imagen veíamos múltiples. Ajá, sí. En esa, cuando vean así estas imágenes, piensen también en Staph aureus, porque es un microorganismo que es causante, por ejemplo, de abscesos múltiples a nivel de pulmón. Recuerden que para dar tratamiento es muy importante el cultivo. Aunque lo podemos guiar, siempre hay que meter medicamentos para gram negativos en este tipo de abscesos, positivos y negativos. Siempre echen mano de la clindamicina o metronidazol en caso de que no tengan clinda.
y manden a cultivar. Se hace la punción o se pone la sonda en un momento dado si se requiere. Se pone la sonda de pleurostomía, se manda a cultivar, o si hay expectoración también podemos tomar una muestra y ya después se redirige la terapéutica. Siempre cuando son abscesos, los tratamientos son al menos de 15 días para que empiece a como que hacer efecto tal cual, porque recuerden que son microorganismos muchas veces también resistentes y demás, y los abscesos se tienen que tratar hasta que radiológicamente nosotros veamos la remisión del cuadro. O sea, yo puedo a lo mejor dar un tratamiento de 15 días al paciente y estoy con controles de radiografía, y hasta que no vea la remisión como tal del absceso, no puedo suspender el tratamiento. Entonces pueden llevarse a veces un mes, el más largo fueron 2 meses de tratamiento, y al mes y medio más o menos fue que se le hizo la resección quirúrgica porque no había remisión total de los síntomas. Entonces todavía después de la cirugía se volvió a dar tratamiento 15 días más y fue como se pudo regresar a ese paciente, pero sí muchas veces si no se drenan, así le estemos dando medicamento y no salen los pacientes. Entonces consideren también esta opción quirúrgica cuando hay recidivas, etcétera. ¿Qué más con esto? Sobre todo piensen en esos pacientes, los de extracción dental y alguien que haya tenido broncoaspiración por X causa. ¿Sale? Pseudomonas también son muy comunes aquí. Si fueran nosocomiales. Los abscesos. Siempre, siempre, siempre su gram negativo, ¿no? Hay que pensar en los gram negativos. ¿Alguna duda de esto? No, doctora. ¿Todo bien? Entonces Todo vamos bien, a continuar con las bronquiectasias. Por favor. Bueno, ahora sí, continuando con bronquiectasias. Bueno, ya vimos un poquito acerca de la definición, pero pues vamos a retomarlo. Esta es otra definición que saqué de otro libro, que nos dice que es un tipo infrecuente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que va a estar caracterizada, pues como lo vinimos mencionando anteriormente, por la dilatación permanente de los bronquios y de los bronquiolos. ¿Esto por qué? Por la destrucción del músculo liso y el tejido de soporte elástico. Y esto, pues generalmente, como lo vamos a ver, pues en las etiologías, se va a deber a una infección, pues continua, por un estado continuo de infección e inflamación de los bronquios. Y pues por ende, pues se va a llegar a la destrucción del músculo liso y el tejido de soporte. Ahora, en lo que corresponde a la etiología de la patogenia, pues como les dije, pues van a haber dos entidades o dos desencadenantes principales que van a ser pues la obstrucción por mucosidad y pues la infección crónica persistente. Esto a qué pues nos va a llevar a que, como lo mencionamos anteriormente, a que haya daño hacia las paredes bronquiales. Por ende, pues va a haber pues destrucción del músculo liso y, como dijimos, del tejido de soporte, lo que al final nos va a llevar o nos va a desencadenar a un debilitamiento y dilatación bronquial, que finalmente pues es lo que propiamente es dicho como una bronquiectasia. Ahora, vamos a tener pues diferentes clasificaciones. Por ejemplo, aquí tenemos esta clasificación que corresponde de acuerdo a la forma de afectación de que toman los bronquios, perdón. Y pues tenemos tres que son la sacular, la cilíndrica y la varicosa. En la sacular pues nos dice que esta generalmente pues afecta de la cuarta a la tercera generación proximal de los bronquios. Y pues los bronquios van a estar muy dilatados y van a terminar en sacos distendidos. Y van a tener colapsos y fibrosis del tejido pulmonar distal. Y pues, bueno, prácticamente pues, tengo otra imagen. Se ven así, como vemos, pues terminan en un fondo en sacos, que bueno, aquí pues creo, bueno, sí, más bien, es lo mismo que pues lo que tenemos aquí en esta imagen, a las quísticas. También tenemos la clasificación en cilíndricas, que pues esta nos dice que van a ser dilataciones uniformes y moderadas, pero estos van a afectar a las generaciones de la sexta a la octava. Y pues esta generalmente pues va a tener va a ser una forma más leve
y por ende va a contar con manifestaciones clínicas menores. Y pues es esta que tenemos en esta parte. De hecho, igual en esta imagen, pues aquí la podemos ver. Se ve de esta manera. Y la varicosa, que pues esta va a afectar a las ramificaciones de la segunda a la octava generación de bronquios. Y como resultado, pues esta se va a asemejar a, bueno, como el nombre lo dice, va a asimilar a como si se vieran venas varicosas. Y esta va a ser muy sintomática. Y pues es esta que tenemos de aquí. Y que también la podemos ver, visualizar en esta imagen. A ver, entonces, regresa por favor 2. Ahí, las cilíndricas, las bronquiectasias cilíndricas, que tienes en la segunda imagen, ajá, serían como la primer fase de evolución de estas dilataciones anormales de los bronquios. ¿Por qué? Pues por alguna infección, la mayoría de las veces. Recuerden que la principal causa de las bronquiectasias son infecciosas. En la actualidad hay muchas como divisiones, ¿no? Algunos les llaman infecciosas y no infecciosas, y algunos otros las catalogan como bronquiectasias por fibrosis quísticas y bronquiectasias no causadas por fibrosis quística. Pero bueno, la primer parte de la dilatación anómala de los bronquios son estas bronquiectasias cilíndricas. Algunos libros, algunos autores, bueno, esta clasificación la propuso Reid. Algunos autores dicen que estas bronquiectasias cilíndricas, al ser la primera fase de dilatación bronquial, puede revertir, puede regresar. Pero otros autores dicen que no, todas las bronquiectasias o todas las dilataciones bronquiales ya no regresan a su forma anatómica normal. Estas muchas veces tienen un patrón nada más de dilatación debido a la acumulación de moco. Por eso es que refieren que puede regresar. Entonces, estas son las cilíndricas. Y luego vienen las varicosas en progresión, hablando de progresión. Las varicosas ya son dilataciones arrosariadas, les llaman también. Algunos otros autores les dicen o las refieren como salchicha, como cuando están las salchichas en tira, ajá, que tienen compresiones y dilataciones. Estas son las varicosas. Y la última parte de las bronquiectasias, ya la final, serían las quísticas, también llamadas saculares. Aquí ya las dilataciones son ya más profusas y de hecho en una tomografía, si nosotros buscáramos estas imágenes de los bronquios siempre van asociados a un vaso sanguíneo. Ah, sí, el signo de ¿Sí? Ahí lo traes. Sí, sí, sí. Bueno, estos signos. Entonces, miren, normalmente el bronquio va en relación 1 a 1 con el vaso. Ajá. O sea, ese puntito, la gema, digamos, del anillo, sería el vaso sanguíneo, lo que nosotros vemos como blanquecino. Y el circulito sería la bronquiectasia dilatada, o sea, un bronquio dilatado. Y entonces vemos que la proporción normal se altera. Aquí ya no está en relación 1 a 1, ¿verdad? Ya vemos nuestro bronquio 2 veces más grande que el vaso. Entonces, cuando la proporción vaso y bronquio están 2 veces más grande, 2 o más, pueden ser más también, el bronquio respecto al vaso ya es una bronquiectasia quística o sacular. Entonces, estas bronquiectasias ya son como la parte final de esa evolución. Para nada regresa ya y al contrario, se pueden infectar. Muchas veces están agrupadas, así como tenemos en la imagen tomográfica de aquí. Estas imágenes se llaman en anillo de sello, como los sellos que existían antes, ¿no? Que le ponían a la cartita y la cera y con el sello daban su firma. Entonces, esta es la imagen de anillo de sello de bronquiectasias quísticas. Entonces, cuando están agrupadas en un segmento pulmonar, muchas veces se reinfectan muy frecuente y es mejor quitarlas cuando ya hay una reinfección constante en estos pacientes. Entonces, les voy a compartir unas diapositivas que tengo por ahí de bronquiectasias para que vean el corte también
de patología junto con, o sea, relacionado con la imagen de tomografía. Se los voy a mandar ahorita con su compañero. A ver. Listo. Adelante, por favor. Bueno, y pues como mencionaba, entonces tenemos también otra clasificación de acuerdo pues al nivel de afectación. En este caso pues tenemos dos, que pues sería un proceso obstructivo focal y uno difuso. En el focal pues nos dice que generalmente pues solo hay afectación de un lóbulo o un segmento. Y pues dentro de las etiologías más frecuentes pues van a ser los tumores, los cuerpos extraños y los tapones de mucosidad. Y que pues estos, obviamente si hay una obstrucción del bronquio, pues pueden llevarnos a que se generen atelectasias y también a que existan o que se creen focos de infección. ¿Esto por qué? Porque hay una privación del drenaje de las secreciones. Y pues también tenemos, como les dije, la difusa, en la cual pues obviamente pues va a afectar a áreas más extensas. Y pues algo que nos mencionaba es que generalmente van a ser bilaterales. Estas, bueno, también nos decía que pues generalmente pues van a afectar a los lóbulos inferiores y dentro de las etiologías más frecuentes pues teníamos una como que clasificación que correspondía a padecimientos heredados en la cual pues encontrábamos a la fibrosis quística, pero también encontrábamos también infecciones pulmonares o también enfermedades que predisponen a ciertas infecciones, en este caso hablando de inmunodeficiencias. Y pues dentro de las infecciones pues teníamos a las tuberculosis, infecciones micóticas y pues también la presencia de abscesos pulmonares. Y también pues se podían deber a exposiciones a gases tóxicos pues que nos generaran inflamación de los bronquios y por ende pues nos llevarían a una obstrucción. Dentro de las manifestaciones clínicas pues tenemos todas estas que se caracteriza principalmente por tos persistente, con expectoración, con frecuencia pues nos decía que puede ser verde, fétida, con esputo espeso, pegajoso, también podía haber hemoptisis, dependiendo. Y pues a la exploración física, pues igual, bueno, más bien a la exploración, pues podíamos encontrar la presencia de estertores, de sibilancias, también podíamos encontrar dedos en palillo de tambor, también conocidos como dedos hipocráticos. En la espirometría podemos encontrar un patrón obstructivo, también pues por ende íbamos a encontrar disnea, cianosis y podíamos encontrar astenia y adinamia. Pero como les mencioné anteriormente, pues también eran comunes pues la presencia de atelectasias por la obstrucción bronquial. Ahora, en lo que corresponde al diagnóstico, pues vamos a ocupar diferentes auxiliares. En este caso, pues tenemos a las radiografías, que pues nos decía que iban a ser poco específicas y que pues lo único que nos iban a mostrar pues es el engrosamiento bronquial o imágenes quísticas. Pero la TAC, pues sería como que pues el gol estándar y nos iba a mostrar bronquios dilatados con calibre mayor que el de la arteria acompañante, que esto pues es lo que nos mencionaba la doctora hace un momento, que se le conoce como el signo del anillo del sello. Y también íbamos a encontrar dilataciones quísticas con niveles líquidos y ausencia de estrechamiento bronquial normal. Y podemos ocupar o apoyarnos de otros estudios adicionales, como lo es el cultivo del esputo, pero esto generalmente pues para determinar pues un agente etiológico. Y pues también la evaluación inmunológica y pruebas de fibrosis quística. Y pues aquí tenemos unas radiografías en las que podemos ver pues prácticamente pues lo que son las dilataciones como pequeñas ramificaciones que corresponden a pues la presencia de las dilataciones bronquiales. Y aquí tenemos otras y pues esta me gustó porque bueno, en una página encontré pues la radiografía y como que pues el caso clínico. En este caso pues nos mencionaba que es una paciente femenina de 29 años de edad con asma bronquial. Y pues en las manifestaciones clínicas pues tenía dolor torácico, fiebre alta y todo lo que venimos viendo anteriormente. Tenía expectoración amarillenta, tenía roncos y también pues a la visualización de la radiografía pues tenía diferentes bronquiectasias. Y pues aquí tenemos otra radiografía, en este caso nos dice que se trataba de bronquiectasias infectadas.
Y pues tenemos a lo que corresponde a la tomografía, lo que venimos mencionando del signo del anillo de sello. Y pues es lo que mencionaba la doctora, que pues corresponde a imágenes de radiotransparencia circular, lo que tenemos aquí. Que pues como dijo la doctora, pues va a haber una relación de bronquio con una arteria. En este caso la relación, bueno, o el signo se iba a determinar porque el bronquio se iba a encontrar más agrandado en una proporción como 2 veces mayor a lo que correspondía a la arteria. Y pues esto por eso se le conoce como signo del anillo de sello. Y pues aquí tenemos de igual manera, ay, perdón, otro. Y pues finalmente el tratamiento, pues de igual manera, pues va a depender. Nos decía que podemos apoyarnos de un tratamiento a través de antibiótico-terapia. También sobre fisioterapia respiratoria, ya sea drenaje postural, técnicas de depuración bronquial. Y pues también se podía hacer uso de broncodilatadores. Bueno, esto nos mencionaba que en el caso de que la obstrucción pues sea reversible. Y pues aquí tenemos diferentes formas de estos broncodilatadores, que tenemos a los agonistas de beta 2 adrenérgicos, que en este caso creo que pues, bueno, tenemos a los de acción corta y también a los de acción prolongada, los ABA y los LABA. En este caso, pues en los de acción corta, pues tenemos al salbutamol, que pues puede ser ya sea a través de bueno, se puede administrar a través de un inhalador o a través de nebulizaciones. Y también de acción prolongada, pues tenemos al salmeterol y al formoterol. Pero también tenemos otros que son los anticolinérgicos. De igual manera tenemos de acción corta y de acción prolongada. Los de acción corta tenemos al hipatropio y de acción prolongada tenemos al tiotropio. Pero generalmente, bueno, pues a lo que he visto, generalmente pues estos fármacos se dan en combinación. Por ejemplo, creo que la combinación más conocida es salbutamol con el bromuro de hipatropio para nebulizar a los pacientes. También nos decía que se podía hacer uso de corticosteroides inhalados. Esto en caso dependiendo de la afectación, como les dije, pues en el caso de que si hay asma o ay, ¿cómo era? Ajá. Y pues también se podía hacer, bueno, como otra forma de tratamiento, pues era la cirugía, una resección pulmonar en bronquiectasias localizadas o refractarias. Y pues eso sería todo de bronquiectasia. No sé si tienen alguna duda. Dudas de esto, chicos. La verdad es que estuvo bien tu tema. Gael, ¿verdad? Mauricio. Mauricio. Ok, ya le estoy poniendo la calificación aquí a Gael. ¿Dudas, chicos? ¿Todo claro? Sí, doctora. Ok. Bueno, Doctora, mande. yo sí tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, en cuestión del salbutamol, nos mencionó mi compañero que son de 100 a 200 microgramos, pero en esta cuestión de las bronquiectasias, por ejemplo, ¿a quién le daríamos 100 microgramos y a quién le daríamos los 200? Bueno, en realidad los broncodilatadores nos van a servir para aquellos pacientes que tengan respuesta a los beta 2, ¿no? Parcialmente sirven para los demás, por ejemplo, EPOC. Entonces, en realidad es controversial. Yo me iría más al uso de tratamiento antibiótico, a la fisioterapia, por supuesto, y lo que sí, tal vez algún anticolinérgico. Los anticolinérgicos nos ayudan a secar como tal el moco. La dosis del salbutamol, cuando es en MDI, puedes poner hasta 8 disparos, o sea, 800 microgramos como dosis máxima. En realidad no hay ninguna situación. Estoy hablando de un niño, por ejemplo. No hay ninguna situación con esto. Es una dosis estándar. La dosis aquí tendría que ser, por ejemplo, eso es para los inhaladores presurizados. 100 microgramos muchas veces se queda la mayoría en el, ¿cómo se llama? En la cámara espaciadora. Entonces, váyanse con 200, o sea, sin problema. Por ejemplo, si tienen, no sé, un niñito, por ejemplo, que no sé si han visto las nebulizaciones como tal.
Sí, Sí, doctora. Entonces, las nebulizaciones, por ejemplo, del salbutamol son a 0.15, pero nosotros hemos visto en artículos también recientes que la dosis mínima de acción es de 0.5 mililitros. O sea, si yo tengo un bebito de, no sé, 5 kilos, le tengo que poner el 0.5, porque aunque por kilo me salga, no he hecho la cuenta, ¿verdad? Pero un ejemplo, me salga 0.2, en realidad, o sea, la dosis efectiva la voy a alcanzar con 0.5 y siempre y cuando no rebase, obviamente, mi dosis máxima por kilo de peso, no tengo problema. Podemos dejarla 0.5 como dosis mínima. Dosis mínima, útil, pues. Entonces, 200 microgramos está bien, o sea, parejo. Si ustedes dan 2 disparos, de hecho, las guías, por ejemplo, cuando es una crisis de asma, tú puedes dar 4, puedes dar 6, hasta 8 disparos puedes llegar a dar cada 20 minutos por 3 ocasiones, hablando de la hora dorada de asma, por ejemplo. Entonces, no tengan miedo con el salbutamol. El efecto de taquicardia es transitorio también. Ujú. Son efectos transitorios. Muchas gracias, doctora. Ujú. ¿Dudas? No, doctora. Bueno, vamos a continuar entonces, por favor. ¿Sí se ve bien? Sí, Sí. Bueno, ya por último seguimos con absceso pulmonar. Como conceptos, pues nos dice que el absceso pulmonar va a ser una lesión infecciosa cavitaria que se va a localizar en el parénquima pulmonar y va a estar generada por la acción necrotizante de determinados microorganismos. Se nos dice que en general el término absceso se va a referir a aquellos episodios en los que se detecten cavitaciones únicas o predominantes de un tamaño superior a los 3 centímetros de diámetro, y que el mecanismo patogénico principal va a ser la aspiración de secreciones orofaringeas. Esta patología de igual manera se va a conocer como neumonía aspirativa, neumonía por expiración o neumonía por broncoaspiración. De igual manera el libro nos dice que los microorganismos que poseen la capacidad de necrosar el parénquima pulmonar pues van a ser numerosos, y que en el caso de las infecciones aspirativas, las bacterias anaeróbicas de la boca tienen una notable capacidad destructiva, motivo por lo cual estas van a estar implicadas en la mayoría de los abscesos pulmonares. En cuanto a sus factores de riesgo, pues tenemos a las alteraciones del nivel de conciencia como el alcoholismo, el abuso de drogas, la anestesia y la epilepsia, alteraciones de la inervación o del control muscular en la faringe, la laringe o el esófago, trastornos neurológicos, anomalías de la boca y de las vías aéreas superiores como la sepsis dental, la gingivitis, sinusitis o tumores laringeos, y anomalías gastroesofágicas como divertículos esofágicos, estenosis y hernias esofágicas, acalasia o megaesófago, o también puede ser por instrumentalización de la vía aérea, ya sea por intubación traqueal, traqueostomía o broncoscopía. Y los principales microorganismos causantes del absceso pulmonar van a ser los microorganismos anaeróbicos. De estos tenemos los bacilos gram negativos como Prevotella, Porfiromonas, bacteroides, Fusobacterium, y cocos gram negativos como Veillonella parvula, cocos gram positivos como Streptococcus o, o micromonas, y bacilos gram positivos como Actinomyces, Propionibacterium, Eubacterium, Lactobacillus, y algunos microorganismos aeróbicos o aeróbicos facultativos como Haemophilus influenzae, Ectobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, gram positivos como Streptococcus del grupo Viridans y Staphylococcus aureus. En cuanto a su patogenia, pues como les comentaba anteriormente, la aspiración de secreciones va a ser el principal mecanismo. Se nos dice que esto va a ser normal en la mitad de los adultos sanos, o sea, hasta cierto punto vamos a estar aspirando pequeñas cantidades durante el sueño. Sin embargo, estas van a contener baja carga de bacterias virulentas, y además el cuerpo posee pues, sus mecanismos defensivos como el reflejo de la tos, el transporte mucociliar y las defensas celulares y humorales, que no van a permitir que estas aspiraciones generen secuelas. Sin embargo,
condiciones que aumenten secreciones orofaringeas o que los mecanismos de defensa estén alterados, nos van a conducir a esta patogenia. También se nos menciona que la enfermedad periodontal como la gingivitis o la periodontitis van a ser un factor muy determinante para esta enfermedad, ya que van a causar un incremento de la carga bacteriana y pues va a tener mayor capacidad necrotizante, pues sí nos pueden generar esta enfermedad. Entonces la patogenia pues va a ser la siguiente. Primero se va a producir una aspiración de las secreciones orofaringeas y con el fracaso de los mecanismos defensivos va a ocurrir un proceso rápido de consolidación pulmonar que conocemos como neumonitis. De aquí va a progresar a lo que es la formación de focos de necrosis que conocemos como neumonía necrotizante y se va a dar una confluencia de los diversos focos necróticos dando lugar tras la eliminación parcial o total al exterior por vía bronquial del material purulento, acá vías de mayor tamaño que nos van a dar la formación de nuestro absceso pulmonar. También se nos habla acerca de un mecanismo patogénico de siembra hematógena. En este se van a observar infiltrados múltiples bilaterales y de distribución periférica. En este caso, el foco infeccioso suele estar en una endocarditis tricuspidia, donde el principal agente etiológico va a ser el Staphylococcus aureus, o bien en un absceso ubicado en la cavidad oral, ya sea dentario o periamigdalino. En este caso, este proceso puede progresar y ocasionar una tromboflebitis supurada de la vena yugular interna y da lugar a un embolismo séptico. Esto último se conoce como enfermedad de Lemierre. En cuanto al cuadro clínico, se nos dice que este va a evolucionar de semanas a meses, va a afectar al estado general, va a haber fiebre, sudoración, pérdida de peso y tos productiva con expectoración purulenta y fétida. Esto último casi que es patognomónico de algunas bacterias como Prevotella y Bacteroides que dan una infección anaeróbica y producen metano y otros gases. En cuanto a la exploración física, podemos encontrar una boca séptica con piorrea y caries dentales, un aliento fétido o incluso la desaparición del reflejo nauseoso. En cuanto a los laboratorios, pues estos suelen ser inespecíficos. Puede haber anemia, leucocitosis con neutrofilia, trombocitosis o elevación de la velocidad de cementación globular y la proteína C reactiva. Y en cuanto al gabinete, pues podemos solicitar radiografías donde podemos encontrar abscesos. En este caso, en la radiografía de la izquierda se observa un absceso en el lóbulo inferior izquierdo. Se observan aquí, pues se observa el nivel de hidroaéreo en el absceso. Y en una radiografía lateral, de igual manera se observa el nivel hidroaéreo con el absceso. En esta otra radiografía se observa un gran absceso en el lóbulo superior derecho. De igual manera, pues se observa el nivel hidroaéreo con el pus generado por las bacterias. Ya para el diagnóstico, de igual manera, podemos utilizar el aspirado transtraquial, que consiste en acceder a través de la membrana cricotiroidea para lograr una muestra no contaminada por las secreciones orofaringeas. Se nos dice que el obtener el cultivo del esputo, pues no es muy, digamos que tiene mucha carga microbiana de lo que es la orofaringe y pues no es muy específico para el diagnóstico. Este aspirado transtraquial va a tener algunos inconvenientes como la molestia al paciente que le puede causar y la falta de especificidad, ya que puede haber colonización traqueobronquial. Y también tenemos la aspiración percutánea transtorácica. Esta va a tener una mayor especificidad y mayor sensibilidad y suele tolerarse mucho mejor. El procesado microbiológico de la muestra obtenida por punción es el que permite el aislamiento de un mayor número de especies anaeróbicas. Y de igual manera podemos hacer uso de la broncoscopia. Esta puede ser efectuada con un cepillado bronquial y también es muy eficaz para el diagnóstico microbiológico de las infecciones pulmonares anaeróbicas. De
Dado que la práctica de una broncoscopía suele ser habitual ante la existencia de una cavitación pulmonar, el objeto de descartar una enfermedad maligna subyacente puede aprovecharse este procedimiento para tomar muestras de secreciones bronquiales que no estén contaminadas. Y ya por último, el tratamiento que nos menciona el libro, pues va a ser el de la amoxicilina con ácido clavulánico, que debe pautarse inicialmente por vía intravenosa en dosis de 2 gramos, 2 gramos entre 200 miligramos cada 8 horas, hasta lograr una mejoría clínica o radiológica, para continuar luego con 875 miligramos entre 125 miligramos cada 8 horas por vía oral. En caso de que el cultivo muestre especies anaeróbicas, podemos utilizar moxifloxacino 400 miligramos al día o ertapenem 1 gramo 24 horas, 1 gramo al día por vía intravenosa. Y en caso de que sospechemos de Pseudomonas aeruginosa, podemos utilizar imipenem 500 miligramos cada 6 horas y piperaciclina con tazobactam 4 gramos cada 8 horas. De igual manera se nos hace mención acerca de la antibióticoterapia. Esta debe prolongarse por un mínimo de 4 a 6 semanas. Y ya eso sería todo de absceso pulmonar. ¿Dudas, chicos? No, doctora. ¿Todo quedó claro? Son temas sencillos, la verdad es que muy bien. Ahorita que sigue lo de fibrosis, ¿no? ¿Lo traen preparado? Sí, doctora. Ah, perfecto, porque si quieren el lunes, ¿verdad? Libre. ¿Sí? Sí, creo que sí. Bueno, si no nos vamos a ver el lunes, vamos a adelantar entonces todo esto. Déjenme ver nada, estoy sacando el temario. Ah, ya lo encontré. Sí, enfermedades restrictivas del aparato respiratorio. Tabaquismo. Yo espero que lleguemos hasta al menos tabaquismo. Idealmente sería asma para antes del examen. Bueno, vamos a continuar, por favor. Sí, doctora, voy a presentar. Sí, gracias. Entonces el examen está como para el veintitantos, ¿no? Sí, doctora. Me parece que sí, doctora. Vale, pues entonces sí, yo creo que sí. Sí alcanzamos. Bueno, entonces sí, enfermedades restrictivas y el lunes no nos vemos, ¿vale? Adelante, por favor. Ahí se ve mi pantalla. Sí, sí se ve, Cris. Excelente, thank you. Ok, let's go. Bien, bien, bien. Sí se ve y sí se escucha, ¿verdad? Sí. Gracias, qué amable. Bien, compañeros, pues bueno, ya nos conocemos. Vamos a darle a enfermedad pulmonar intersticial difusa. Como tal, vamos a empezar con la definición. Es un grupo de más de 200 enfermedades que vamos a abarcar. No, no es cierto, son poquitas las que vamos a abarcar. Que tienen manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales respiratorias muy similares, en las cuales las principales alteraciones que van a hacer son anatomopatológicas y afectan a las estructuras alveolo-intersticiales. Estas afectan lo que es el intersticio pulmonar y lo que son, con fenómenos inflamatorios y o fibróticos.
Como tal, ya lo dije, actualmente existen más de 200 padecimientos y o agentes que pueden llegar a producir lo que es la enfermedad intersticial pulmonar difusa, que pueden ser tanto infecciones virales, bacterianas, micóticas, neoplasias pulmonares primarias o metastásicas, enfermedades genéticas y adquiridas. Como tal, en cuanto a la epidemiología que llegué a encontrar, es que en la prevalencia de los hombres, por cada 100.000 hombres, 179 pueden llegar a padecerla. Por cada 100.000 mujeres, 218 pueden llegar a padecerla. La edad promedio del diagnóstico ronda entre los 67 y 72 años. Y en el 35% de los casos que se presente, pues va a ser identificable el agente causal. En los demás, pues puede ser que no. Y a partir de los 80 o 84 años ya va a empezar a aumentar, ¿no?, la prevalencia de esta enfermedad. Como tal, en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, va a ser en pacientes que sean susceptibles al daño repetitivo al epitelio alveolar. Esta enfermedad como tal va a estar afectando lo que es el intersticio del parénquima pulmonar entre lo que son los alveolos, pues en esa parte del intersticio. Es una respuesta como tal desproporcionada de lo que son antígenos inhalados. Y vamos a ver que algunas enfermedades pues son inclusive por mismas profesiones, de los agricultores, trabajadores de queso, entre otros, ¿no? Como tal, existe una inflamación secundaria, lo que ya dije, inclusive pueden ser agentes o medicamentos, lo vamos a ver más adelante. Causan diversos grados de inflamación, terminan yendo a la fibrosis del intersticio pulmonar y el espacio entre los capilares endotelio y alveolar epitelio. Inclusive puede llegar a haber lo que es una deformación de este mismo tejido. Como tal, la clasificación encontré diversas, me basé en la bibliografía que nos pasó la doctora. Puede ser entre primaria, que puede ser por una fibrosis pulmonar idiopática, que es la que vamos a abarcar el día de hoy, por una neumonía intersticial usual, que es el patrón histológico, lo vamos a ver, una alveolitis fibrosante criptogénica, o también puede ser secundaria, como lo dije, son más de 200 padecimientos que pueden terminar afectando. Entonces, pues puede ser por tanto agentes conocidos, agentes desconocidos, por sarcoidosis, histiocitosis, síndromes pulmonares hemorrágicos, enfermedades hereditarias, vasculitis pulmonares, enfermedades del tejido conectivo, entre muchas otras. Como tal, la clasificación de las lesiones intraluminares, que ya esto es algo histológico, va a ser en tres. Lo que son lesiones polipoidales intraalveolares formadas por células inflamatorias, fibroblastos o fibras de colágeno. Obliteración de la luz alveolar por conglomerados de tejido conjuntivo. Como lo dije, enfermedades de tejido conjuntivo suelen causar estas patologías. Incorporación de masas de fibrosis intraalveolar o las paredes alveolares. Un resumen rápido de todo lo que ya estuve hablando en este ratito. Básicamente, se va a presentar una inflamación en el intersticio pulmonar que va a estar asociada o no a una fibrosis. Y su clasificación lo vamos a ver como que las más frecuentes van a ser una enfermedad pulmonar idiopática, que es la más frecuente, relacionada con infecciones, la que no están clasificadas tampoco, neumonitis por hipersensibilidad, que estén relacionadas a enfermedades de tejido conectivo o inducidas por medicamentos, ¿no? Ahora sí, independientemente de la patología o etiología que esté causando esto, la mayoría de ellas pueden o van a progresar a fibrosis pulmonar progresiva y puede llegar a ser inclusive mortal. En algunos casos no puede ser así, puede que se resuelva, depende mucho de la patología subyacente, ¿no? En cuanto a la histología, como lo dije, la neumonía intersticial usual va a ser como que el modelo básico que vamos a tener para estas enfermedades pulmonares intersticiales difusas, ¿no? La que se va a presentar con mayor frecuencia. Como tal, es una remodelación fibrótica de lo que es la arquitectura normal del parénquima pulmonar, que se caracteriza con una cicatrización destructiva en forma de panal de abejas. Puede ser metaplasia de la musculatura lisa. Y bueno, lo que nos vamos a enfocar en lo que es la historia clínica del paciente, va a ser en la edad. La fibrosis pulmonar idiopática, que es la que vamos a abarcar el día de hoy, es poco frecuente en pacientes de menos de 50 años. Y la sarcoidosis, enfermedad pulmonar intersticial, que están asociadas a enfermedades del tejido conjuntivo, son comunes en pacientes o personas entre los 20 y 40 años.
En cuanto al sexo, las enfermedades del tejido conjuntivo, enfermedades pulmonares intersticiales, están asociadas, exceptuando lo que es la enfermedad pulmonar intersticial, perdón, está asociada a la artritis reumatoide y se encuentra con más frecuencia en lo que son las mujeres. Como tal, las que son más ocupacionales, como ya lo dije, hay algo muy característico que es el pulmón del agricultor, el pulmón del trabajador de quesos, de hongos, pues suele presentarse más en lo que son los hombres. La presentación clínica que vamos a tener puede ser tanto de inicio agudo o de inicio subagudo. El inicio agudo va a ser de días a semanas y esto puede ser por una neumonía eosinofílica, intersticial o por hipersensibilidad, una granulomatosis o poliangiitis, una exacerbación aguda de la fibrosis pulmonar idiopática. Esas van a ser de la inicio agudo, ¿no? Y del inicio subagudo, que va de semanas e inclusive a meses, que pueden evolucionar a la fibrosis pulmonar, que suele ser inclusive crónicas de meses a año. La mayoría de las demás que no mencioné anteriormente, que siguen en la clasificación, pues se van a presentar aquí, ¿no? La sintomatología puede ser por esfuerzo progresivo, en el caso de lo que es la disnea, que es como el síntoma más común que va a presentar el paciente, tos seca, fatiga, dolor de pecho, y en el caso de lo que es una hemoptisis, que es algo raro, pues puede ser sugestiva de una vasculitis o enfermedades del tejido conectivo. En cuanto al historial médico, pues enfermedades de tejido conectivo tenemos que sospechar en una enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Tales como puede ser pacientes que hayan presentado un fenómeno de Raynaud o síndrome de Raynaud. En caso de la malignidad, que puede indicar estar asociada a una dermatomiositis. El asma puede sugerir una granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, también conocido como Churg-Strauss, ¿no? En el caso de lo historial de drogas, que había mencionado que algunas pueden ser ocasionadas por medicamentos, bueno, aquí hay una serie de medicamentos que lo pueden ocasionar: metotrexato, azathioprina, perdón, y todos los demás que se encuentran aquí. En el caso del historial familiar, pues tener un paciente con una neumonía intersticial, un factor de riesgo importante para lo que es el desarrollo de estas enfermedades, ¿no? En cuanto a su historial también social, pues que el paciente sea frecuente consumidor de lo que es tabaco, como dije, la mayoría de sustancias que suelen ocasionar un daño a nivel alveolar, pues pueden ocasionar esta patología, ¿no? También historial de exposición, lo mismo que había mencionado, que estén expuestos a ciertas sustancias tóxicas, tales como puede ser el asbesto, o inclusive lo que es la neumonitis por hipersensibilidad. El cuadro clínico en general va a ser disnea, disnea progresiva por esfuerzo, tos seca, hipoxemia, pérdida de peso y fatiga. En cuanto a la exploración física, ¿qué nos debemos enfocar? Principalmente lo que son dedos en palillo de tambor. También encontré que era muy frecuente lo que son los crépitos al final de lo que es la inspiración, en las bases del pulmón, en algunos casos sibilancias, más enfocado en lo que es la sarcoidosis. Hallazgos de enfermedad grave nos van a mostrar cianosis. Y bueno, datos de enfermedad de tejido conectivo que tenemos en esta tablita aquí a la derecha, pues nos pueden llegar como ayuda diagnóstica, ¿no? Más que nada para, si llega a tener enfermedades de tejido conectivo, pues puede estar relacionada con lo que son las enfermedades pulmonares intersticiales, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de generalidades de algunas de las más importantes. Empezamos con la fibrosis pulmonar idiopática, la cual es una enfermedad fibrosante progresiva y en general con pronóstico desfavorable. Aquí es normalmente donde van a terminar muchas de las 200 que les había mencionado, que pueden llegar a evolucionar a una fibrosis pulmonar, ¿no? Es más prevalente en lo que son hombres de más de 65 años, que tienen antecedentes de tabaquismo y suelen presentar, como ya lo había mencionado, el patrón típico de una neumonía intersticial usual. Algunos factores de riesgo: tabaquismo, exposición a piedras, metales, madera, polvos orgánicos y también contaminantes del mismo aire, ¿no? Y este es el patrón que les mencionaba anteriormente de la neumonía intersticial usual, que como tal es el modelo histológico de la fibrosis pulmonar. Esto está caracterizado por heterogeneidad temporal. ¿Qué quiere decir esto?
que suele presentarse normalmente este patrón histológico en estas fibrosis pulmonares, ¿no? Tanto en tiempo y espacio, ya cuando la fibrosis está establecida y también el mismo panal de abeja esparcido entre el pulmón, ¿no? Aquí podemos presenciar lo que es un corte transversal, que se puede observar el mismo patrón de panal de abejas que había mencionado anteriormente, que tiene una distribución básica y pleural. Este es considerado como patoneumónico de lo que es la fibrosis pulmonar. Después tenemos la neumonía intersticial no especificada, que como tal es una neumonía de causa idiopática. Se produce sobre todo en mujeres de entre 40 y 50 años. Los grados de inflamación que pueda llegar a tener la paciente van a variar y algunas posibles causas van a ser la enfermedad vascular de colágeno, neumonitis por hipersensibilidad, enfermedad inducida por medicina pulmonar, infecciones o inmunodeficiencias. El corte histológico de la tomografía nos muestra opacidades de cristal opalino con reticulación, tracción bronquiectasias o bronquiolectasias. La distribución es, por lo que encontré, era generalmente básica y subpleural. La neumonía intersticial linfoidea como tal es una proliferación difusa pulmonar linfoide con la participación predominante intersticial en el intersticio pulmonar. Suele haber hiperplasia difusa de tejido asociada por los bronquios linfoides y también se filtra en lo que son las vías aéreas. Está asociada con enfermedades autoinmunes o infección por virus de inmunodeficiencia humana. En cuanto al patrón de la tomografía, se encuentran opacidades en vidrio esmerilado y también algunos quistes perivasculares, como podemos observar en la imagen. En la neumonía organizada se encuentra un patrón patológico inespecífico de respuesta del pulmón a diferentes procesos médicos, tales como pueden ser infecciones, enfermedades del tejido conectivo, toxicidad por fármacos e inclusive radioterapia. Como generalidades, pues la edad media en que se presenta es entre los 50 y 60 años, suele haber tos productiva, disnea, suele acompañarse de fiebre y a partir de la infección suele haber esta presentación en lo que son 4 o 6 semanas más o menos. En la tomografía encontramos una consolidación en parches de espacio aéreos, opacidades en vidrio esmerilado, opacidades nodulares pequeñas y también lo que es broncograma aéreo. Y bueno, la última importante, que es la neumonitis por hipersensibilidad, es una reacción inmunológica compleja de lo que es el parénquima pulmonar en respuesta a lo que es la inhalación repetida de un alérgeno sensibilizado. Lo mismo que les había mencionado, justo lo del pulmón del agricultor, se observa en trabajadores agrícolas dedicados principalmente a la ganadería, también en algunas otras profesiones, por ejemplo, aquellos que se dedican pues a los quesos, a los hongos y que están expuestos también a la malta. Y pues bueno, esas son las generalidades de lo que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y pues a continuación mi compañera Carla les va a hablar un poquito más a fondo de lo que es la fibrosis pulmonar intersticial. Me sacó al final esto. Ya no se ve la presentación. ¿Sí terminaste? Sí, más que nada las generalidades. Ahorita mi compañera Carla va a hablar un poquito más específico de la fibrosis pulmonar. Ah, ya, perdón. Pero de las generalidades, ¿tienen alguna duda? Todo bien, doctora. ¿Todo bien? Ok. No nos vamos como a meter mucho. Yo les decía a sus compañeros que se tocaran como los temas principales nada más y generalidades porque pues no es un tema tan común en la consulta, pero sí es importante que lo sepan para ver cuándo referir y qué hacer entonces.
Aquí, bueno, en los adultos lo más común serían las relacionadas a alguna exposición ambiental, algún trabajo, ¿verdad? Bueno, en lo que su compañera nos ayuda ahí con la presentación. Recuerden también las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, artritis reumatoide, la esclerodermia. Muchas veces también hay alteraciones gastrointestinales, nos puede dar mucha fibrosis pulmonar idiopática, sobre todo, por ejemplo, en segmentos superiores vamos a empezar a ver este daño intersticial. Y algunas otras causas genéticas, los pacientes que están en quimioterapia, en radioterapia, todos los pacientes que tengan tabaquismo crónico, ¿verdad? Infecciones recurrentes, todo lo que nos provoque una cicatriz pulmonar, tratamientos, por ejemplo, los tratamientos de quimioterapia, es muy común que nos den estas enfermedades intersticiales. A ver, vamos a continuar entonces, por favor. Sí, Bueno, en lo que siguen viendo ahí lo de la presentación, hay que comentar algo muy importante en cuanto a la patología de la fibrosis pulmonar en general. Recuerden que esta fibrosis o este engrosamiento del intersticio se da por un exceso de tejido cicatrizal. Entonces, cicatricial, perdón. Entonces, aquí no es tanto que haya como, no sé, bueno, sí, en alguna patología intersticial sí, depósito de algún tipo de sustancia, ¿no? Pero bueno, hablando en términos generales, digamos, aquí se da un depósito anormal de colágeno. Ajá. Todo este tejido va a ir sustituyendo al pulmón sano. Entonces, esto obviamente va a reducir la elasticidad y todas las propiedades que hemos visto previamente del pulmón. Recuerden que para que se dé la elasticidad pulmonar, pues tenemos un componente importante que es la elastina, ¿no? A medida que la fibrosis va avanzando, va a empezar a haber un patrón más rígido en esa estructura pulmonar porque se pierde esta elastina. Entonces ya no hay un pulmón funcional, ya no hay un pulmón que esté con las propiedades para el intercambio gaseoso. Vayan retomando también todas las pruebas de función pulmonar, cómo va a estar, por ejemplo, la DLCO, cómo va a estar una gasometría en estos casos, ¿no? Obviamente, si está alterada la membrana alveolo-capilar, por depósito de alguna sustancia, por fibras que no debería haber, por el depósito excesivo de material de cicatriz, ¿no? En el pulmón va a estar rígido ese pulmón y entonces va a haber alteraciones, va a haber acumulación de muchas fibras de colágeno. Aquí las principales fibras que van a predominar en esta alteración van a ser las fibras tipo 1 y tipo 3. Se va a ir sustituyendo toda la elongación por fibrosis. Entonces, todo esto nos va a traducir en un pulmón que no pueda realizar una hematosis como tal, que dice aquí, neumopatía por polvos orgánicos. A ver, adelante, por favor.
Sí, buenas tardes. Ahora voy a profundizar un poquito más en estas neumopatías, que como tal todas en general van a tener una, digamos que una fase aguda y una fase fibrosante, como ya lo comentó la doctora. Estas en general van a tener eh, dos etiologías. Una por polvos orgánicos y la otra por polvos inorgánicos. La primera es la neumonitis por hipersensibilidad. Esta en general ahora la clasifican más como fibrosante y no fibrosante. Y también tiene un significado dependiendo de su patrón histológico que se puede llamar alveolitis alérgica extrínseca. La epidemiología va a deberse como más o menos todas son inhalados por diferentes sustancias por exposición laboral, dependiendo también del clima y su composición geográfica. En general, esta es más prevalente en hombres de 50 a 60 años, como igual ya lo mencionó Cristian, también en trabajadores y en mujeres, aunque es un poquito más raro porque es su incidencia de 0.3 a 0.9% por cada 100.000 individuos. Y de 2 a 24% de estas enfermedades no van a tener un antecedente a la exposición en un 50%. Su fisiopatología, vamos a tener que no cualquier persona que inhale estos polvos va a desarrollar la enfermedad. Más bien, también es importante que tenga una predisposición genética acumulado a la exposición constante a los alérgenos. Entonces, primero tenemos a una persona que es predisponente genéticamente. Va a presentarse prolongadamente al antígeno y este va a empezar a expandir los linfocitos T y B. En esta fase va a ser la fase aguda, que solamente va a tener una inflamación. Es una respuesta de hipersensibilidad, o sea que es una respuesta exagerada. Al principio es de tipo 3 porque es mediada por células. Empieza la predisposición de interleucina 2 y factor de necrosis tumoral. Pero si esta respuesta continúa, van a empezar a formarse granulomas, que estos posteriormente aumentan los factores quimiotácticos y van a aumentar la predisposición de poner proliferación de diferentes sustancias, como lo que son los fibroblastos, y empiezan a generar la fibrosis. Y en esta parte ya es la fase fibrosante y cambian de linfocitos tipo 1 a tipo 2. Entonces tenemos muchos tipos de antígenos orgánicos importantes, de acuerdo a la CIE 11, va a ser el pulmón del granjero, que el antígeno va a ser los actinomicetos termófilos y su fuente van a ser el heno, los granos y el insaje, que son como los mohos. Después tenemos la vagasosis, que va a ser más que el anterior y va a ser su fuente la caña de azúcar, también puede ser calculador. Después tenemos el pulmón del apicultor, que va a ser el antígeno la paloma, pollos y pavos. Por esto es importante tenido contacto con alguno de estos animales, con sus plumas en específico. Después la suberosis, que va a ser el antígeno Penicillium glabrum y Claysonia cytophilia, que va a ser polvo del corcho. Después tenemos pulmón de los manipuladores de la malta. Su antígeno va a ser el Aspergillus fumagus a cavatus, que va a derivar de la cebada mohosa. Tenemos el pulmón del trabajador de setas o con hongos o champiñones. Tiene diferentes antígenos, el más importante, los actinomicetos termófilos como los primeros. Y aquí va a ser el mantillo de hongos su fuente de antígeno. Después tenemos al pulmón de descortezador de arce. Su antígeno va a ser el Cryptostroma corticale y va a derivar de la corteza de arce, como su mismo nombre lo dice. Después tenemos el pulmón de aire acondicionado de los humidificadores. Igual esto es importante porque
puede transmitir auroblastos pullanos o Candida albicans. Y como su nombre lo dice, igual no son minificadores, pero en general el agua que esté contaminada. Vamos a tener diferentes signos y síntomas. En general, todos van a tener disnea, tos y estertores en la inspiración, específicamente medios. Estos se llaman squalls o squeaks. Y menos frecuente va a ser la pérdida de peso, como también fiebre, escalofríos, malestar, dolor torácico, sibilancias y cianosis. Algunas clasificaciones anteriores, como lo había comentado, que era aguda y crónica, lo ponían como... Disculpa que te interrumpa. De casualidad tus diapositivas están pasando. Es que, ¿qué crees que se quedó pasmada en la diapositiva 2? Caray. A ver. Estoy en la que es de signos y síntomas. No, de hecho que nos quedamos en neopatía por polvos orgánicos. Ok. Gracias. Ok, gracias. Entonces, continuando, vamos a tener los signos y síntomas. De presentación aguda va a depender el tiempo, si es de días a semanas, y la crónica más de meses o años. También vamos a tener una que es llamada episódica o recurrente, que esta va a deberse a la reexposición después de años también. La siguiente, por favor. En general, la no fibrótica y la fibrótica también van a depender, un poquito nos podemos ayudar en qué persona se va a desarrollar. La no fibrótica es en general en jóvenes y con mejor pronóstico, y la fibrótica en adultos mayores, y normalmente el antígeno no es identificado. ¿Y cómo podemos determinar si es de mal pronóstico? Si fuma, si tiene una capacidad vital reducida y si hay ausencia de linfocitos en el lavado bronquialveolar. También si es la exposición persistente y no se identifica el antígeno, como en la fibrótica. La siguiente, por favor. El diagnóstico, vamos a tener muchas herramientas, pero las más importantes va a ser la clínica, que identifiquemos que se identificó el antígeno, la tomografía axial computarizada y el VAL, que es el lavado bronquialveolar de los linfocitos. Pero en general igual nos pueden servir la BCG, PCR, la radiografía de tórax y la función pulmonar si existe un patrón restrictivo o obstructivo, y también la biopsia para tener diagnósticos diferenciales. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a empezar a tomar la tomografía axial computarizada? Primero tenemos que ver que sea una sin contraste, ya que en caso de que tenga contraste, vamos a pedir primero una sin contraste para detectar áreas de vidrio esmerilado. Ahorita más adelante se los voy a explicar. También que tenga una colimación submilimétrica, que tenga un tiempo de rotación mínimo, un pitch lo más alto posible. Esto quiere decir que tenga la menos radiación posible. Una modulación de corriente de tubo, que tenga cortes menores de 1.5 y un algoritmo de baja resolución espacial. La siguiente, por favor. También vamos a ver en qué posición las vamos a pedir. En decúbito supino podemos tener patrón inspiratorio volumétrico y expiratorio secuencial o volumétrico.
Estas son las más importantes, aunque también podemos pedir en decúbito prono, pero solamente en inspiración. La siguiente, por favor. ¿Qué vamos a encontrar o qué vamos a buscar en cada patrón? Vamos a tener distintas características. La primera, en el parénquima, van a tener opacidades en vidrio esmerilado, atenuación en mosaico y patrón de 3 densidades. También en la pequeña vía aérea, los que corresponden a esta van a ser los nódulos centroloburillares, quistes, perfusión en mosaico y atrapamiento aéreo. Y ya en general, si son más crónicos, la fibrosis va a presentar reticulación, bronquiectasias por tracción, panal de abejas o distorsión en la arquitectura pulmonar. Estos son en general, pero en cada uno va a tener ciertas de cada característica, no todas. La siguiente, por favor. En cada una, como tenemos patrón no fibrótico y fibrótico, cada uno va a tener un patrón compatible, un patrón típico y un patrón indeterminado. En cada uno va a aumentar la probabilidad que tenga la enfermedad conforme va llegando al indeterminado. El primero es el patrón no fibrótica típico. En este vamos a tener que, lo vamos a poder diagnosticar si existe un hallazgo de infiltración del parénquima más otro de la enfermedad de la vía aérea. Abajo les puse cuáles son para recordar un poquito y la distribución tiene que ser difusa. La siguiente, por favor. Si encontramos una que sea de infiltración parenquimatosa, vamos a encontrar las opacidades en vidrio esmerilado. Esta va a aumentar su opacidad pulmonar, pero va a presentar los márgenes de los vasos y los bronquios, como lo podemos ver arriba a la derecha. La siguiente, por favor. Cris. Okay. Gracias. También otra infiltración del parénquima va a ser atenuación en mosaico, que esta va a ser pulmón normal más vidrio esmerilado o con área de baja atenuación, que estas las podemos observar en la periferia y en los centros. En la siguiente, por favor. Los nódulos centroloburillares van a tener densidad en vidrio esmerilado, pero van a aumentar en los márgenes. Van a estar pobremente definidos y histológicamente se pueden complementar con la bronquitis celular. La siguiente, por favor. El atrapamiento aéreo va a tener áreas focales de baja atenuación dentro del parénquima que son más visibles fácilmente y esta va a detectar una enfermedad de la vía aérea pequeña. La siguiente, por favor. El siguiente de la misma no fibrótica va a ser el patrón compatible, que esta va a ser menor la probabilidad que tenga la enfermedad, pero la podemos sospechar. En esta vamos a tener hallazgos específicos de neumopatía por hipersensibilidad, pero solamente de que sean de vidrio esmerilado sutil y uniforme, de consolidación o que tenga quistes. Y la distribución, a comparación de la primera, que solamente era difusa, puede tener predominio basal o de predominio peribroncovascular. La siguiente, por favor. Los quistes se van a detectar aproximadamente en el 13% de las neumopatías por hipersensibilidad. Van a tener áreas de baja atenuación en las paredes finas, van a tener obstrucción parcial de los bronquios y una infiltración linfocítica peribroncovascular. La siguiente, por favor. Ahora continuamos con la fibrótica. Vamos a tener patrón típico, que este va a ser más específico de la enfermedad. Vamos a tener patrones de reticulación, distorsión de la arquitectura, bronquiectasias, contracción y el signo de panalización, aunque no va a ser muy predominante. Y todo esto más un hallazgo al menos de la vía aérea, que estos son los nódulos centroloburillares, atenuación en mosaico y patrón de 3 densidades o atrapamiento aéreo. Esta, a diferencia de las primeras, que era distribución difusa, va a ser aleatoria, predomina en las áreas medias y relativa en las bases.
La siguiente, por favor. El patrón de reticulación va a tener líneas intralobulares, como lo podemos ver en la parte. La siguiente, por favor. Patrón de perfusión en mosaico va a tener áreas de baja atenuación, pero con disminución de la vascularidad pulmonar, y también lo podemos ver en vasoconstricción con puntitos blancos más brillantes. La siguiente, por favor. El panal de abejas no es, digamos, lo blanco, es lo que está subpleurales, de 3 centímetros, y va a tener las paredes bien definidas. La siguiente, por favor. La distorsión de la arquitectura pulmonar, como su mismo nombre lo dice, no vamos a detectar bien la anatomía del pulmón normal. Y esto va a tener una pérdida de la relación entre la siguiente, por favor. Las bronquiectasias por tracción. Vamos a tener los bronquios dilatados con paredes gruesas, irregulares y con áreas del parénquima anormal. La siguiente. La siguiente. Sí. Este es el patrón más conocido, que es pulmón normal, con vidrio esmerilado y áreas de baja atenuación, pero va a tener vascularidad disminuida, por eso forma como este patrón distintivo. En el patrón fibrótica compatible, aquí va a disminuir la probabilidad que tenga la enfermedad, pero va a ser la sugestión de que podemos sospecharla. En este vamos a tener los patrones NIO, que son la neumonía intersticial usual, como ya lo había mencionado, la OVE, que es las opacidades de vidrio esmerilado, pero con áreas de fibrosis superpuestas. Y vamos a tener también que tiene que adherirse la enfermedad de vía aérea, como ya lo habíamos mencionado, y la distribución puede ser tanto peribrocovascular, subpleural, como en regiones apicales. La siguiente, por favor. El patrón indeterminado nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial con la neumonía organizada y con la neumonía intersticial usual, que es el patrón NEW. El primero es el patrón NEW típico, segundo es el probable, el tercero es indeterminado, el cuarto ya es con fibrosis, que ya es una etapa más crónica. También podemos hacer el diagnóstico diferencial con la sarcoidosis, con aspergiosis, que tenemos que tener asma más aumento de IgE y eosinofilia. Y el síndrome tóxico por polvo orgánico. La siguiente, por favor. La citología del lavado broncovascular va a ser una técnica en la cual vamos a tener una muestra del espacio alveolar, pero vamos a introducir suero fisiológico estéril, en el cual vamos a aspirar nuevamente y vamos a obtener células, microorganismos o proteínas. En este caso, como la enfermedad es por linfocitos T, en este, si existe fibrótica, vamos a tener pocos, pero si existe una ya etapa avanzada, vamos a tener pocos linfocitos. La siguiente, por favor. La siguiente vamos a tener ya el algoritmo diagnóstico.
En el primero vamos a tener el patrón típico, en el segundo el compatible y el tercero el indeterminado. Dependiendo si encontramos historial clínica con la exposición, puede ser también con que encontremos IgE, también los resultados del labrado broncoalveolar y el histopatológico. Si encontramos una exposición negativa con historial negativo, lavado negativo y todo negativo, va a ser muy probable que no tengamos la enfermedad. Conforme vamos aumentando la positividad de estos estudios, vamos a determinar si es definitivo el diagnóstico. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. El tratamiento se va a enfocar en los glucocorticoides. Esta es la prednisona en 1 miligramo por kilogramo de peso al día. Si es aguda, vamos a tenerlo de 7 a 14 días y vamos a ir reduciendo de 2 a 6 semanas. La crónica va a tener los mismos esteroides, pero vamos a evitar el antígeno. Y no va a cambiar el pronóstico a largo plazo si hay fibra que esté irreversible. La siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, continuamos con la neumopatía, ahora por polvos inorgánicos. Estas van a haber muchas enfermedades también. Creo que no se alcanza a ver la tabla, pero también lo clasifican conforme la CIE 11. Esta va a tener neumoconesis, bueno, la más importante es por sílice, que va a ser por sílice ya sea cristalina o por polvo de sílice. Su mayor pronóstico de riesgo va a ser mineros y por canteras de construcción. La siguiente, por favor. Me voy a enfocar más en esta que es la de sílice porque existe la guía de práctica clínica de tratamiento de dióxido de silicio. Se enfoca en la prevención primaria, que es usar, ya sea trabajador que esté en riesgo, usar mascarillas certificadas, sustituir los equipos de fabricante por una que sea acondicionados dependiendo de su exposición. Y vamos a educar primero a las personas que tengan factores de riesgo, que no fumen, que tengan el uso de equipo de protección, vigilancia médica, que se tengan tamiz y que tengan confidencialidad. La siguiente, por favor. La prevención secundaria se va a enfocar en factores dependiendo del porcentaje que se haya inhalado, el tamaño de las partículas, la concentración del polvo que esté en el aire, cuánto tiempo se ha expuesto y también el aditivo si es algún otro polvo mineral. La siguiente, por favor. Los valores toman como normales menor del 1% en ambos tipos de sílice, ya sea en polvo o en la sílice cristalina. Y el límite de cada uno es de 3 miligramos por metro cúbico y el de la cristalina es de 0.5 por metro cúbico. Estos solamente son trabajadores con jornadas de mayor de 8 o de 40 horas a la semana. Tener que calcular la concentración
por el tiempo en años. Y con factores de riesgo vamos a medicina del trabajo y así, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, no se alcanza a ver la tabla, pero era un ejemplo con la fórmula que ya les había mencionado. Tenemos que multiplicar la concentración por el tiempo en años. Un ejemplo, si es un trabajador que ha trabajado durante 30 años y se ha expuesto a 0.5 miligramos por metro cúbico, lo vamos a multiplicar y esto nos da como resultado 15. Dependiendo si es enfermo, vamos a tomar como menos de 15 bajo riesgo, de 15 a 60 mediano y más de 60 un riesgo muy alto. La siguiente, por favor. Y también tenemos la sílice, la cristalina. Bueno, tampoco se ve la tabla, pero era si es, por ejemplo, un trabajador de más de 10 años y se expuso a 0.5 metro cúbico, vamos a multiplicarlo y obtendríamos 0.25. La cristalina cambian los valores normales. Sería 0.5 a si es de riesgo moderado y más de 2 miligramos por metro cúbico al año, si es un riesgo de la historia clínica, si tenemos una exposición. La radiografía de tórax con opacidades, descartar los diagnósticos diferenciales, algunos aspectos que acelerada. La silicosis crónica va a tener de 10 a 30 años tras la exposición. Va a tener que pocos progresan a la fibrosis masiva. Esto es, digamos, que lo contrario de la hipersensible. Y la acelerada va a ser menos de 10 años, pero con niveles altos de sílice y mayor riesgo de fibrosis. La siguiente, por favor. En la radiografía vamos a tener conglomerados de nódulos, las esferas que ven cerca de los bronquios. Este sería un patrón típico de la silicosis. La siguiente. ¿Qué puede asociar la silicosis? Podemos también desarrollar tuberculosis, aunque también se puede enmascarar ya que son muy similares radiográficamente. Vamos a tener patrón de silicosis positivo si es mayor de 10 milímetros y císticamente. También con cáncer pulmonar, que la silicosis puede evolucionar, pero con las angiopatías, como ya lo había mencionado Chris, la esclerodermia, artritis reumatoide y lupus, que también nos pueden confundir un poquito los patrones radiográficos, y con la insuficiencia renal terminal. La siguiente, por favor. El tratamiento, vamos a principalmente evitar la exposición, tener la prevención primaria que ya he mencionado. El tratamiento como tal no es específico porque tiene muchas ramas. El principal van a ser los broncodilatadores, antibióticos, vacunación, ejercicio y oxigenoterapia si existe la hipoxemia. Y en general, la siguiente, por favor. Vamos a tener también tratamiento no farmacológico, que vamos a evaluar periódicamente al paciente, recomendarle que tenga ejercicio, que tenga una buena y soporte psicológico y social más los factores protectores. La siguiente, por favor. ¿Cada cuánto vamos a tener estas vigilancias? Primero, al diagnosticarlo, vamos a tenerlo que cada año, por la exposición, vamos a verlo después si disminuye los signos radiográficos y los síntomas, puede ser de 2 hasta 3 años. Después de los 10 años vamos a citarlo cada 2 años. La valoración inicial, ya lo habíamos comentado, podemos agregar
la espirometría más la prueba de tuberculina para diagnósticos diferenciales. La siguiente, por favor. Y sería todo. Muchas gracias. ¿Dudas de esto, chicos? Aquí nada más, en todas las intersticiales, lo que hacemos en tratamiento, ¿me pueden regresar a la diapo de tratamiento, por favor? Donde venían lo de los esteroides, el uso de esteroides por 15 días y no sé qué. Ahí. En el tratamiento, obviamente, bueno, voy a tocar el punto del tratamiento farmacológico. Lo demás, pues sí, quitar lo que esté haciendo o la causa de la patología, etcétera. Pero en cuanto a los esteroides, algo muy importante también que debe mencionarse en esta parte, creo que faltó, son los pulsos de esteroide. Entonces, lo que se hace cuando el paciente está muy sintomático, ya sea en un caso agudo o de manera crónica, es que les llegamos a dar ciclos de esteroide como tal para tratar la patología, porque sí es mucho el daño pulmonar y a veces hay pacientes a los que no se les puede ni bajar un poco el oxígeno, por ejemplo. Estos pacientes, por ejemplo, no sé, un proceso infeccioso viral severo, vamos a hablar de COVID con alguna secuela intersticial ya, ¿no? Entonces los pacientes muchas veces quedan con daño pulmonar intersticial y algunos requieren oxígeno 12 horas, 24 horas, dependiendo sea el caso. Entonces lo que hacemos es darle ciclos esteroideos. Aquí utilizamos metilprednisolona para que sea intravenoso y las dosis son con base al kilo, ¿no? Pero más o menos en un adulto tenemos bolos de 50, por ejemplo. Perdón, en un adolescente ya casi pegándole a los 70 kilos para que más o menos sea como que comparado con un adulto. Pero un niño puede, por ejemplo, tener 10 miligramos de metil al día, etcétera. El tope, digamos, en un niño de 70 más o menos, 70 kilos, son 50 miligramos por kilo por kilo, no, 70 miligramos por día. Se los ponemos 5 días seguidos. Entonces, obviamente el paciente antes de ingresar al hospital debe venir asintomáticos, no tener alguna infección activa, se hacen estudios de laboratorio antes de su ingreso y si todo está bien, incluyendo obviamente de orina y radiografía de tórax, si no tienen ningún síntoma, se les pide también que no tengan contacto con personas enfermas los días previos a su ingreso, porque obviamente vamos a inmunosuprimirlos con la dosis de esteroide que vamos a aplicar. Entonces, una vez que ya descartamos la patología o alguna enfermedad, se cita a su ingreso y se empieza a dar bolos de esteroide, cuidando y monitorizando, porque recuerden que pues, podemos tener cefaleas, hipertensión, hiperglucemia, todos los efectos adversos de los esteroides que se les ocurran, ¿no? Datos urinarios, etcétera. Entonces, tenemos que estar cuidando que todo vaya evolucionando bien y se pasan a determinadas horas dependiendo la tolerancia que estos tengan. Más o menos en unas 4 horas es que se pasa el medicamento, puede pasar más tiempo, 6 horas, 8 horas, algunos pacientes, dependiendo la respuesta sintomática. A muchos sí les da cefalea inmediatamente, etcétera. Entonces vamos monitorizando signos vitales, lo tenemos ahí con todos sus cables habidos y por haber, presión, temperatura, etcétera. Vamos monitorizando al paciente durante toda la aplicación de nuestro bolo. Y luego al siguiente día se vuelve a hacer lo mismo, etcétera, así hasta completar 5 días. Se vuelven a tomar estudios de laboratorio y se da de alta, si todo está bien. Al siguiente mes volvemos a hacer lo mismo, etcétera. Entonces, más o menos de 3 a 5 bolos son de 3 a 5 ciclos son los que se les puede dar a un paciente con buena respuesta. Al término de este quinto ciclo,
nosotros podemos ir observando cómo fue disminuyendo la cantidad, por ejemplo, en el aporte de oxígeno, se le van bajando los medicamentos inhaladores, etc. Y algunos pacientes sí me ha tocado que se han hecho 6, incluso 12 ciclos de esteroide. Obviamente aquí hay que valorar riesgo-beneficio, estar vigilando si no hay Cushing, alguna otra situación que tenga como efecto adverso por el uso de esteroides. En los niños muy pequeños también los efectos neurológicos por el uso de estos bolos sí son muy importantes. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Efectos óseos que tienen también los esteroides sistémicos en ciclos como los que les estoy mencionando. Y bueno, o sea, en un cuadro agudo, este es el cuadro agudo, precisamente, el que tienen aquí, prednisona 1 miligramo por kilo por día, vía oral, en la mañana por el ciclo circadiano, y en los procesos agudos se puede dar por 7 a 14 días, y obviamente hay que ir reduciendo la dosis del esteroide. Un esteroide oral seguro lo podemos dar 5 días, o sea, vía oral, sin que tengamos que reducir dosis. Después de ese tiempo hay que pensar en la reducción de la dosis para no hacer efectos adversos o que desencadenemos Cushing o alguna otra cosa, ya cuando se da a más semanas, ¿no? 5 días hasta 7 puede ser seguro todavía, dependiendo la dosis, pero de preferencia hagan los 5 y luego vayan bajando siempre bajen su dosis. ¿Dudas, chicos, de esto? ¿Dudas del manejo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Entonces, ¿todo claro? Sí, doc. Sí, perfecto. Vale, pues, si no hay ninguna otra situación, nos veríamos con el siguiente tema, que es tabaquismo, me parece. Sí, ¿verdad? Doctora, Mande. respecto al tema de tabaquismo, ¿gusta que me apoye de una bibliografía bueno, ya tengo algunos artículos, pero no sé si usted guste que me apoye de alguna bibliografía en Yo creo especial? que está bien, los artículos están bien porque son lo más actualizado ahorita, y sobre todo también hay que tocar un poco el tema del vapeo. Ah, ok, perfecto, Ujú. doctora. Nada más. Ah, bueno, de hecho sí viene como un punto en el temario. La lesión pulmonar por cigarro electrónico viene. Ahí hay que mencionar como que qué es lo que está pasando, porque creen que el cigarro electrónico no tiene ningún efecto adverso, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, yo creo que vemos tabaquismo y tal vez sí nos dé chance a lo de asma. Déjenme ver nada más el calendario. Estamos a 12, el 15 no nos vemos hasta el 19. Tal vez terminemos tabaquismo y asma ese día, para que no sé si tengan su semana de exámenes del 22 en adelante y queden libres y nada más se presentan al día del examen. ¿Vale? Gracias, doctora. Sí, doctora, muchas gracias. Sale pues, entonces nos vemos el 19 con tabaquismo y asma. Bueno, Hasta luego, doctora. Muchas disfruten gracias. su puente, hasta Hasta luego. luego, doctora, bonito día. Gracias. Igualmente.